Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto. Hoy exploraremos la parashá de Devarim, palabras que forman el corazón. Vamos allá. Devarim significa palabras y abarca desde Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Con esta parashá comenzamos el quinto y último libro de la Torah, por lo que estamos grandemente agradecidos con nuestro Señor por darnos la oportunidad de haber llegado hasta aquí. Y este libro, conocido también como Mishneh Torah, la repetición de la ley. En esta parashá encontramos a Moisés dirigiendo sus últimas palabras a todo Israel en las llanuras de Moab frente al Jordán. Repasa el envío de los espías, la rebelión del pueblo, la sentencia en el desierto, el camino por Edom, Moab y Amón, y las victorias sobre Sejón y Og. No es un relato nuevo, es una memoria convocada con propósito pastoral. Detrás de cada episodio repasado late una misma intención. Moisés no quiere que la nueva generación entre a la tierra prometida cargando los errores del pasado sin haberlos entendido. Recordar no es castigo, es preparación. Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 3 inicia con: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. La parashá abre con una declaración simple pero cargada. Un solo hombre parado frente a todo un pueblo, con pocas semanas de vida, eligiendo usar ese tiempo para hablar con claridad y amor. Moisés no usó sus últimas palabras para quejarse, ni para pedir reconocimiento, ni para despedirse con amargura. Las usó para equipar. Isaías capítulo 1, verso 2 muestra al Eterno usando el mismo recurso. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque el Eterno habla. Cuando Dios y sus siervos hablan, vale la pena escuchar. Yeshua también usó sus últimas horas antes de la cruz para hablar con sus discípulos. Juan capítulo 15, versículos 1 al 11 registra esas palabras: permaneced en mí, guardad mis mandamientos, para que vuestro gozo sea completo. Las palabras finales de quienes aman revelar lo que más les importa. Presta atención a lo último que dicen los siervos de Dios. Deuteronomio capítulo 1, entre los versos 9 al 18. Moisés recuerda el momento en que reconoció que no podía gobernar al pueblo solo y estableció jueces y líderes sobre millares, centenas, 50 y 10. Delegó con sabiduría porque entendía que el liderazgo distribuido no es señal de debilidad, sino de madurez. Este principio no fue idea de Moisés, vino de la corrección de Jetro en Éxodo capítulo 18. Y 40 años después, Moisés lo sigue citando como uno de los aciertos del camino. La carta a los Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, cita el Salmo 95 y advierte: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El problema de la generación del desierto no fue la falta de líderes, fue la dureza de su corazón. La carta a los Efesios capítulo 4, entre los versículos 11 y 12, enseña que Yeshua mismo distribuyó dones al cuerpo: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para que el cuerpo entero funcione, no para que uno solo cargue con todo. El liderazgo que no sabe delegar termina aplastado por el peso de lo que Dios diseñó para ser compartido. Entre los versos 19 al 25, Moisés recuerda el envío de los espías. El pueblo mismo había pedido explorar la tierra antes de subir. Dios lo permitió. Era una buena idea explorar. El problema vino después, con lo que hicieron, con lo que vieron. La información en manos de la fe produce valentía. La misma información en manos del miedo produce parálisis. Isaías capítulo 1, versículo 3 refleja esta situación. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. El problema no es la falta de obediencia, es la falta de confianza en quien provee. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 explica por qué la generación del desierto no entró al reposo. La palabra predicada no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios y la fe deben caminar juntas. Sin fe, hasta la mejor promesa
se convierte en una carga demasiado pesada para cargar. Entre los versículos 26 al 33, Moisés describe la rebelión con palabras que duelen por su precisión. No quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandamiento del Eterno vuestro Dios. Y luego añade algo devastador. El pueblo murmuraba en sus tiendas, diciendo que Dios los sacó de Egipto para entregarlos a filos de la espada. Acusaron al Padre de mala intención. No dudaron de su poder, dudaron de su amor. Isaías capítulo 1, versículo 4 recoge este mismo patrón generacional. Han abandonado al Eterno, han desperdiciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. La apostasía siempre comienza con una imagen distorsionada del corazón de Dios. Juan, capítulo 15, entre los versos 9 y 10, registra las palabras de Yeshua. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El antídoto contra la murmuración es permanecer en la certeza del amor del Padre. Cuando dudamos de la bondad de Dios, tarde o temprano, dejamos de obedecerle. La fe genuina siempre comienza con confiar en su corazón. Entre los versículos 34 al 40 se dicta la sentencia. Nadie de esa generación vería la tierra, excepto Caleb, porque había seguido al Eterno cumplidamente. Y luego una frase que debería detener a cualquiera. También contra mí se airó el Eterno por causa de vosotros, diciendo, tú tampoco entrarás allá. Moisés comparte la consecuencia de una rebelión ajena. El liderazgo tiene un costo que a veces se paga con lo más preciado. Hebreos capítulo 4, versículo 1 lanza entonces una advertencia directa para los creyentes. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. La promesa sigue en pie. La pregunta es si estamos caminando hacia ella por fe o con incredulidad disfrazada de prudencia. Deuteronomio capítulo 2, entre los versos 1 al 8, Israel rodea la montaña de Seir y pasa por tierra de Edom. Dios les instruye, no se metan con ellos, porque no les daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Dios había dado esa tierra a Esaú, y su soberanía sobre las naciones era tan real como su promesa a Israel. El pueblo de Dios no necesita tomar lo que no le pertenece. Dios es soberano sobre todas las herencias, no solo sobre la de Israel. Salmo capítulo 24, versículo 1 declara, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada está fuera de su jurisdicción. Nada queda fuera de su administración. Romanos capítulo 13, versículo 1 recuerda que no hay autoridad sino de parte de Dios y que las que hay por Dios han sido establecidas. El creyente que camina en obediencia no necesita tomar por la fuerza lo que Dios puede dar en su tiempo. Respetar lo que Dios le dio a otros es señal de confianza en que Él también sabe lo que nos prometió a nosotros. Deuteronomio capítulo 3, versículos 21 y 22, Moisés cierra esta sección con las palabras dirigidas a Josué. Tus ojos vieron todo lo que el Eterno, vuestro Dios, ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Eterno con todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temas, porque el Eterno, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Las últimas palabras de Moisés a Josué no fueron estrategia militar, fueron teología aplicada. Lo que Dios ya hizo es la base para confiar en lo que Dios hará. Isaías capítulo 1, versículos 25 al 27, el Eterno promete restaurar a Sion con juicio y con justicia. El Dios que juzga es el mismo que restaura. Juan capítulo 15, verso 5, registra la misma lógica en palabras de Yeshua. Sin mí, nada pueden hacer. Y no lo dice como amenaza, sino como liberación. No necesitamos poder propio cuando tenemos al Eterno peleando por nosotros. El creyente que enfrenta lo desconocido no necesita más valentía, necesita más memoria de lo que Dios ya hizo. La parashá de Barín nos enseña que Dios habla palabras finales cargadas de amor pastoral y propósito eterno. Diseñó el liderazgo para ser distribuido, no concentrado en uno solo. Provee información y evidencia suficiente
El problema siempre es la fe, no los datos. Es herido cuando su pueblo duda de la bondad de su corazón. Es soberano sobre todas las naciones y todas las herencias y pelea por su pueblo, y su historial es la base de toda confianza futura. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es la palabra del Padre pronunciada sobre nosotros antes de entrar a la promesa. Él es el líder que distribuyó dones al cuerpo para que ninguno cargue solo con el peso del camino. Él es quien dice: permaneced en mi amor, cuando la murmuración amenaza con tomar el lugar de la fe. Él es quien pelea por nosotros y cuyo historial de victorias es la razón suficiente para no temer lo que viene. Devarim nos recuerda que antes de cruzar todo Jordán hay un momento necesario de memoria y de palabra. Moisés no improvisa sus últimas palabras, las cuida, las ordena, las pronuncia con amor, porque entrar a la promesa sin entender el desierto es repetirlo. Y el Eterno quiere un pueblo que recuerde, que aprenda y que confíe, para entonces finalmente cruzar. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con todos ustedes. Amén.